Hola, hola, mis queridos románticos empedernidos. Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con el amor, la pasión y las historias que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha incendiado corazones y generado debates apasionados, la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Pero, en lugar de centrarnos en chismes y rumores, vamos a explorar algo mucho más profundo, porque Kerem Bürsin siempre será el héroe de Ander Zell. Sé que muchos de ustedes tienen opiniones fuertes sobre esta pareja, algunos los adoran, otros quizás no tanto, pero les prometo que hoy vamos a analizar su conexión desde una perspectiva diferente, una que celebra el impacto positivo que Kerem ha tenido en la vida de Ande, tanto personal como profesionalmente. Vamos a hablar de su química innegable, de su apoyo mutuo y de cómo Kerem ha ayudado a Ande a florecer y a convertirse en la mujer fuerte e inspiradora que es hoy. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, permítanme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas y mucho, mucho amor por las telenovelas turcas y sus estrellas. Así que si son tan fanáticos como yo, este es su lugar. Ahora sí, comencemos. Para entender por qué Kerem siempre será el héroe de Ande, primero debemos retroceder un poco y recordar cómo se conocieron. Fue en el set de Senkalkap, Love is in the Air, una serie que conquistó al mundo entero con su encanto, su humor y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat. Pero más allá de la ficción, algo especial estaba floreciendo entre Ande y Kerem. Y no era solo el fervor de las cámaras o la presión de los guiones, era una conexión genuina que se iba tejiendo día tras día, escena tras escena. Desde el principio su conexión fue evidente. No solo eran profesionales dedicados, sino que también se convirtieron en amigos confidentes y compañeros de aventuras. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, celebraban sus éxitos y se divertían como niños. Y esa química, esa complicidad traspasaba la pantalla, haciendo que la audiencia se enamorara de ellos como pareja. La manera en que se miraban, los gestos espontáneos, las risas compartidas fuera de cámara, todo hablaba de una relación que iba más allá de la simple camaradería laboral. Incluso los miembros del equipo de producción lo notaban, comentando en voz baja sobre la energía especial que emanaba de ellos cuando estaban juntos. Era palpable, contagiosa y, sin duda, contribuyó al éxito arrollador de la serie. Pero, ¿qué hace a Kerem tan especial en la vida de Ande? En mi opinión, es su capacidad para verla y apreciarla por quien es realmente, más allá de la fama y la atención mediática. Kerem siempre ha sido un defensor de Ande, un admirador de su talento y un apoyo incondicional en sus proyectos. La ha animado a perseguir sus sueños, a superar sus miedos y a creer en sí misma. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, Kerem se enfocó en la persona, en la vulnerabilidad y en el potencial de Ande. No la veía solo como una estrella en ascenso, sino como un ser humano con aspiraciones, inseguridades y un corazón enorme. Recuerdo una entrevista donde Ande hablaba sobre las inseguridades que sentía al principio de su carrera. La presión de los medios, las críticas despiadadas y las expectativas del público la abrumaban. Pero Kerem, con su humor y su positivismo, la ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Le enseñó a ignorar el ruido, a concentrarse en su trabajo y a amarse a sí misma tal como es. No solo le ofrecía palabras de aliento, sino que también la desafiaba a superar sus propios límites, a experimentar con nuevos roles y a confiar en su instinto. Él creía en su talento incluso cuando ella dudaba de sí misma. Y esa confianza, ese apoyo inquebrantable fue fundamental para que Ande floreciera. Y esa es una de las razones por las que creo que Kerem siempre será el héroe de Ande, porque la ayudó a encontrar su voz, a defender su verdad y a convertirse en una mujer más segura y empoderada. Él la inspiró a ser valiente, a tomar riesgos y a no tener miedo de mostrar su verdadero yo al mundo. La alentó a usar su plataforma para hablar sobre temas que le importaban, a defender causas nobles y a ser una voz para aquellos que no la tienen. No solo la ayudó a crecer como actriz, sino también como persona. Además, Kerem siempre ha sido un caballero con Ande. La ha tratado con respeto, admiración y cariño. La ha defendido de los ataques injustos de la prensa y la ha apoyado en sus decisiones personales. Nunca la ha minimizado ni la ha hecho sentir menos. Al contrario, siempre la ha elevado y la ha hecho sentir especial. En un ambiente donde a menudo las mujeres son juzgadas por su apariencia y sus relaciones, Kerem siempre la valoró por su inteligencia, su talento y su espíritu generoso. La trató como a una igual, respetando sus opiniones y apoyando sus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Y eso es algo que se nota en cada interacción que tienen, ya sea en el set de grabación, en una entrevista o en una foto en las redes sociales.
Se puede ver el cariño, el respeto y la admiración que se tienen el uno al otro. Y esa conexión genuina es lo que los hace tan especiales y tan queridos por el público. No era una fachada para las cámaras, sino una conexión profunda y auténtica que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Y esa autenticidad es lo que los hizo tan atractivos para el público, que anhelaba ver una relación real y significativa en un mundo lleno de falsedad y superficialidad. Otro aspecto importante que debemos considerar es el impacto que Kerem ha tenido en la carrera profesional de Hande. Senkalkam fue un punto de inflexión para ambos, catapultándolos a la fama internacional y abriéndoles nuevas puertas en la industria del entretenimiento. Pero más allá del éxito de la serie, Kerem ha sido un mentor y un compañero invaluable para Hande. No solo la ayudó a navegar por las complejidades de la fama repentina, sino que también la impulsó a asumir nuevos desafíos y a expandir sus horizontes profesionales. La ha ayudado a mejorar sus habilidades de actuación, a explorar nuevos personajes y a crecer como artista. La ha animado a tomar clases de actuación, a leer guiones y a buscar proyectos que la desafíen. Y siempre ha estado ahí para darle consejos y apoyo cuando los ha necesitado. Actuó como una especie de consejero, compartiendo sus propias experiencias y ofreciendo perspectivas valiosas sobre la industria. La animó a tomar el control de su carrera y a no conformarse con roles fáciles o predecibles. Recuerdo que Hande mencionó en una ocasión que Kerem la ayudaba a prepararse para sus escenas, ensayando con ella y dándole feedback constructivo. Él siempre se preocupaba por su bienestar y por su desempeño en el trabajo. Y esa dedicación y compromiso mutuo es lo que hizo que su colaboración fuera tan exitosa. No era solo una cuestión de química en pantalla, sino de un trabajo en equipo sólido y una confianza mutua que les permitía superar cualquier obstáculo. Además, Kerem ha sido un gran defensor de la igualdad de género en la industria del entretenimiento. Siempre ha apoyado a Hande y a otras actrices a luchar por sus derechos y a romper las barreras que enfrentan en un mundo dominado por hombres. Él cree en el talento y en la capacidad de las mujeres, y siempre ha estado dispuesto a alzar su voz para defenderlas. Utilizó su plataforma para hablar sobre la importancia de la igualdad salarial, la representación femenina en roles de liderazgo y la necesidad de crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todas las mujeres. No solo hablaba, sino que también actuaba, apoyando proyectos dirigidos por mujeres y trabajando con organizaciones que luchan por la igualdad de género. Y eso es algo que Hande valora enormemente de Kerem. Ella sabe que puede contar con él para apoyarla en sus luchas y para defender sus ideales. Y esa confianza y seguridad es lo que la hace sentir aún más fuerte y empoderada. No solo la apoyó en su carrera, sino que también la animó a usar su voz para defender causas que le importaban, convirtiéndola en una activista y una defensora de los derechos de las mujeres. Pero más allá de su relación profesional, Hande y Kerem también han compartido momentos muy personales e íntimos que los han unido aún más. Han viajado juntos, han celebrado sus cumpleaños, han pasado tiempo con sus familias y han compartido momentos de alegría y de tristeza. Estos momentos fueron capturados por los paparazzi y compartidos en las redes sociales, dando a los fans una visión de su vida fuera del set. Desde escapadas románticas a playas paradisíacas hasta cenas familiares llenas de risas y amor, estos momentos íntimos fortalecieron su vínculo y crearon recuerdos inolvidables. Y esos momentos, esas experiencias compartidas, son las que han construido una conexión profunda y duradera entre ellos. Han aprendido a conocerse, a entenderse y a amarse por quienes son realmente. Y esa conexión, ese amor genuino, es lo que los hace tan especiales y tan inspiradores para el público. No se trataba solo de la atracción física o la compatibilidad profesional, sino de una conexión a un nivel más profundo, una comprensión mutua que les permitía apoyarse el uno al otro en los buenos y en los malos momentos. Sé que muchos de ustedes están preguntándose si Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día. Y aunque no tengo la respuesta a esa pregunta, lo que sí sé es que su relación siempre será significativa e importante para ambos. Han compartido momentos únicos e inolvidables que los han marcado para siempre. La separación fue un golpe duro para los fans, pero incluso después de la ruptura, ambos han mantenido un respeto mutuo y han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas, demostrando que su relación fue mucho más que un simple romance pasajero. Y creo que incluso si no vuelven a ser pareja, siempre serán amigos, confidentes y compañeros de vida. Siempre se apoyarán mutuamente y siempre se alegrarán por los éxitos del otro. Porque su conexión va más allá de una simple relación romántica. Es una conexión de almas, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Incluso si sus caminos toman diferentes direcciones, el vínculo que crearon durante su tiempo juntos siempre presente en sus vidas. Además, creo que Kerem siempre será el héroe de Hande porque la ayudó a superar uno de los momentos más difíciles de su vida, la pérdida de su madre. Como saben, Hande estaba muy unida a su madre, Aylin Ercel, quien falleció en 2019 después de una dura batalla contra el cáncer.
La conexión entre Ande y su madre era muy fuerte, una relación llena de amor, apoyo y admiración. La pérdida de su madre la dejó devastada, sintiéndose perdida y sin rumbo. La pérdida de su madre fue un golpe devastador para Ande, quien se sintió completamente perdida y desolada. Pero Kerem estuvo ahí para ella, brindándole su apoyo incondicional y ayudándola a sobrellevar el dolor. La acompañó en los momentos más difíciles, la escuchó cuando necesitaba hablar y la abrazó cuando necesitaba llorar. No la presionó para que se recuperara rápidamente, sino que le dio el espacio y el tiempo que necesitaba para procesar su dolor. Kerem entendía el dolor de Ande porque él también había perdido a un ser querido. Su abuelo había fallecido poco antes de que comenzaran a grabar Senkalkam. Y esa experiencia compartida los unió aún más. Se apoyaron mutuamente para superar el dolor y para honrar la memoria de sus seres queridos. No solo compartieron su dolor, sino que también celebraron la vida de sus seres queridos, recordando los momentos felices y manteniendo viva su memoria. Y ese apoyo, esa empatía, es lo que hizo que Kerem se convirtiera en un héroe para Ande. Él la ayudó a encontrar la fuerza para seguir adelante, a pesar de la pérdida y el dolor. La ayudó a honrar la memoria de su madre y a vivir una vida plena y feliz. Le enseñó que el dolor no desaparece, pero que se puede aprender a vivir con él y a encontrar la belleza en la vida a pesar de la tristeza. Por eso creo que Kerem siempre será el héroe de Ande, porque la ayudó a superar los momentos más difíciles de su vida, la inspiró a ser valiente y a perseguir sus sueños, y la amó y la respetó por quien es realmente. Su relación, ya sea romántica o platónica, siempre será un ejemplo de amor, amistad y apoyo mutuo. Es una historia de dos personas que se encontraron en un momento crucial de sus vidas y que se ayudaron mutuamente a crecer, a superar obstáculos y a convertirse en mejores versiones de sí mismos. Y eso es algo que todos podemos aprender de ellos. Podemos aprender a amar y a respetar a las personas que nos rodean, a apoyarlas en sus luchas y a celebrar sus éxitos. Podemos aprender a ser valientes y a perseguir nuestros sueños, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Podemos aprender a ser empáticos y a ofrecer nuestro apoyo a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Porque al final del día, lo que realmente importa es el amor, la amistad y la conexión humana. Y Ande y Kerem nos han demostrado que esas cosas son posibles, incluso en el mundo caótico y superficial de la fama y la fortuna. Su historia nos recuerda que las relaciones significativas se basan en el respeto, la confianza, el apoyo mutuo y el amor incondicional. Y para finalizar, quiero agregar que la imagen de Kerem como el héroe de Ande no implica que ella sea una damisela en apuros que necesita ser salvada. Ande es una mujer fuerte, independiente y talentosa que ha logrado mucho por sí misma. Ella es una inspiración para muchas mujeres en todo el mundo, demostrando que se puede alcanzar el éxito sin comprometer sus valores o su integridad. Simplemente Kerem ha sido una influencia positiva en su vida, un apoyo incondicional y un compañero invaluable. Él la ha ayudado a florecer y a convertirse en la mejor versión de sí misma. Y eso es algo que siempre agradecerá. Su relación es un ejemplo de cómo dos personas pueden apoyarse mutuamente para alcanzar su máximo potencial, sin perder su individualidad ni su autonomía. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y sincero sobre la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado su conexión desde una perspectiva diferente, celebrando el impacto positivo que Kerem ha tenido en la vida de Ande. He intentado ofrecer una visión equilibrada y objetiva de su relación, basándome en entrevistas, artículos de prensa y observaciones personales. En resumen, hemos visto cómo Kerem ha sido un amigo, un confidente, un mentor y un apoyo incondicional para Ande. La ha ayudado a superar los momentos más difíciles de su vida, la ha inspirado a ser valiente y a perseguir sus sueños, y la ha amado y la ha respetado por quien es realmente. Su historia es un testimonio del poder de la amistad, el amor y el apoyo mutuo para transformar vidas. Y aunque no sabemos si volverán a estar juntos algún día, lo que sí sabemos es que su relación siempre será significativa e importante para ambos. Han compartido momentos únicos e inolvidables que los han marcado para siempre. Su conexión seguirá siendo una fuente de inspiración para muchos, recordándonos que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre la importancia del amor, la amistad y el apoyo mutuo. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan apasionada y comprometida como ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Ande y Kerem? ¿Creen que Kerem siempre será el héroe de Ande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero crear un espacio seguro y respetuoso donde todos podamos compartir nuestras ideas y perspectivas sobre este tema.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a compartir mi pasión por las telenovelas turcas y sus estrellas con el mundo entero. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con todos ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y alegría. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.